Bienvenidos amigos, bienvenidos a mi podcast en el taller. Mi nombre es Fernando Clot y quería presentarles una idea: hacer de la citroneta chilena un patrimonio para Chile. Arica, en el año de 1952, era una ciudad que estaba despoblada. Tenía muy poca gente y no era nada, digamos. Solamente había un ferrocarril que puso Chile tras el Tratado de 1929, un ferrocarril que ayudaba a Bolivia para llegar. No había industrias, muy pocas cositas. Entonces, Carlos Ibáñez del Campo, en su segunda presidencia en el año 1952, decidió mágicamente hacer de Arica un puerto libre. ¡Qué gran idea! Porque al ser ese puerto libre, atrajo muchas personas del sur del país, de Santiago, que podían producir y hacer sus fábricas en Arica con cero costo de arancel, lo que era muy conveniente para desarrollar productos de diferentes tipos y hacer de Arica un polo de desarrollo. Siendo ya un polo de desarrollo, atrajo a mucha gente, y de entre ellos la gente que vendía automóviles. Se instalaron empresas de fábrica de automóviles, porque los automóviles en Chile pagaban un impuesto del 200% más impuesto de lujo, lo que lo hacía un bien raíz, y tenían que ser inscritos en el conservador de bienes raíces. Al ser un bien raíz, los vehículos eran muy poca gente, podían adquirir un vehículo. Es decir, se necesitaba un vehículo para la gente, para el pueblo, para la clase media, para el agricultor, el campesino. Y Corfo, viendo esta necesidad, abrió las puertas para la importación de vehículos. La importación de vehículos llegó aceleradamente a Arica y se empezaron a armar muchos autos americanos. Y quiero hacer esta diferencia entre el armado, que es el concepto de traer todas las piezas del vehículo y montarlas en Chile, y la otra es fabricado, que son partes fabricadas en Chile. El único vehículo que entró en esa franja era Citroën Chile. Citroën Chile hizo un convenio muy especial, que fue incorporar a la Citroën 2CV, que era un vehículo muy conocido en el mundo. Había cruzado el Sahara sin ningún problema, un vehículo con motor refrigerado por aire, un motor chiquitito, y decidieron armar ese vehículo porque era de bajo costo, de fácil mantenimiento y muy fácil de reparar, económico además. Corfo decidió, de alguna forma le torció la mano a Citroën, que Citroën era una industria bastante rígida en sus términos técnicos, por lo que se llegó a un convenio de que Citroën permitió la exportación de solo la parte delantera del furgón de carga que ellos tenían. Es decir, llegó la cabina, llegó el chasis plano pegado con toda la suspensión, motorización y caja de cambio. Citroën dejó que eso no se podía tocar. Esa parte era tecnología Citroën. Pero sin embargo, dio una chance de poder agregar obra de mano chilena en la carrocería del vehículo. Se logró llegar a un acuerdo para que Chile fabricara una parte del vehículo en Chile, un porcentaje de ese vehículo. Y eso dio otra oportunidad que nos va a llevar a la citroneta como patrimonio chileno. Esos vehículos venían en forma de SKD, Semi Knockdown, lo que significaba traer una parte del vehículo y después integrar el resto. Al empezar a integrar este vehículo en Chile, Corfo se encontró con un montón de limitaciones. CAP producía una plancha que venía en rollo y tenía 1 metro de ancho, por lo que poco podía ser, digamos, como cabina completa. Por lo tanto, empezó a hacer
las partes de la citroneta con una tecnología casi artesanal. En Chile no existían en ese momento las prensas, las que estampaban piezas, por lo que aquí la hicieron al revés. Fabricaban las piezas en un molde de madera y por estiramiento empezaban a producir las diferentes partes, los tapabarros, tenían una plegadora, una cizalla y mucha soldadura de punto. Entonces este armado artesanal fue muy interesante y fue con mucha ingeniería para poder llegar a fabricar un vehículo que fuera compatible para el mercado chileno. ¿Qué es lo que se requería? Que pudiera transportar 4 personas cómodamente en su interior, adultos, y tener atrás un pequeño pick-up de carga, lo que transformó a este Citroën 2CV, esta Citroën, en forma de camioneta. Quedó una Citroneta querida y nombrada desde ahí en adelante como el auto que todo el mundo quiso, de ahí en adelante, la Citroneta chilena. Una vez ya terminada la primera Citroneta, un tour de force que tuvo que hacer la ingeniería chilena, tuvieron que empezar a exportarse las Citronetas hacia Santiago. Los caminos eran pésimos, no había forma de llevar las Citronetas, así que las primeras unidades, aunque ustedes no lo crean, viajaban en avión a Santiago, en aviones LAN, donde iban 6 Citronetas dentro de un avión. Estas Citronetas llegaban al aeropuerto Cerrillos, donde eran recogidas en Santiago y la llevaban a una fábrica de terminación, porque la Citroneta venía sin pintura, venía sin cromos y venía sin tapicería, por lo que todo eso se agregó en Chile más tarde. Después, cuando las Citronetas ya estaban listas para la venta, se distribuían a distribuidores locales y había una sala de venta en Morandé, detrás del Hotel Carrera, donde había un showroom. Y ahí empezaron a llegar las primeras Citronetas en ese showroom, con los focos amarillos adelante, con sus ampolletas amarillas que eran hermosas, como que era un guiño. Y la gente empezó inmediatamente a comprarlas como pan caliente. Cada una de esas compras empezó a ser una marca individual en las personas que las compraban. Empezaron a ser parte de la familia. Empezó ese vehículo a ser... empezaron a salir de vacaciones la gente en esa Citroneta. Empezaron a moverse alrededor de Chile, de punta a punta. No hubo lugar de Chile donde no llegó una Citroneta. Con el pequeño motor que tenía, que era un pequeño motor de 13 HP, donde la velocidad era la velocidad del paisaje. Esta Citroneta caló hondo en la gente, caló hondo en los nietos de esa época, caló hondo en los hijos y caló hondo en los dueños, que fueron los abuelos. Y eso ya está metido en la parte genética de la gente en Chile. Cada vez que salgo yo en mi Citroneta a una presentación, a alguna día del patrimonio precisamente, salgo en mi Citroneta a través de un automóvil del Club de Automóviles de Valdivia, la gente se para al lado mío, se saca fotos y evoca recuerdos, la ven con cariño, me hacen preguntas y me cuentan todas estas historias que yo les estoy contando a ustedes, historias del corazón. Entonces, parte de las cosas que uno necesita para que un vehículo sea patrimonio chileno es precisamente ese punto. Quiero pensar y decirles por qué la Citroneta es patrimonio chileno. Investigando en internet llegué a una conclusión que anoté aquí para que no se me olvidara porque es muy importante. Un elemento se vuelve patrimonio cultural cuando representa la identidad y la historia de un país. La Citroneta cumple con eso y más. Simboliza una etapa clave del desarrollo chileno. Está ligada a la vida diaria de miles de personas. Es recordada con cariño por generaciones y existen comunidades que la restauran y celebran. Los clubes son fundamentales
porque las citronetas van viajando de zona en zona en país. Todos los años se hacen encuentros citroneteros en Chile. Y una cosa más importante aún, que Arica recién formó su primer museo patrimonial, el Museo de Automóviles. Y entre ellos está nuestra citroneta chilena, presentada como primer elemento, una citroneta de 4 puertas, que ya es más moderna, porque se empezaron a fabricar de 2 puertas inicialmente, y están otros vehículos armados en Arica, los Studebaker, los Ford, Chevrolet, hay varias otras marcas, pero recordemos que esas marcas eran armadas, la citroneta era fabricada. Corfo le dio la potestad a Citroën Chile y Francia para poder fabricar esta citroneta con un porcentaje de integración. Esa integración llegaba al 60%. Y todos los años Chile tenía que presentar a Francia en qué haya avanzado. Ese amor llegó a que muchas empresas empezaron a formar transversalmente en el país, proveyendo de neumáticos, proveyendo baterías, proveyendo de vidrio, proveyendo de resortes y múltiples partes pequeñas que hacen que los industriales de la época recuerden a la citroneta. Chile en ese entonces era un país proteccionista y la citroneta la abrió al mundo. La citroneta es mucho más que un vehículo. Es un ícono del esfuerzo, del desarrollo que hubo regional, que hubo en Chile. Por eso, hoy siendo un símbolo cultural profundamente arraigado en la memoria colectiva. Hoy está arraigado en la memoria colectiva. Si tú ves una citroneta al andar, la ves en la calle, no veas un vehículo. Estás viendo parte de la historia de Chile.